Evangelio según San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: Ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encarcelado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y aunque quería matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que le pidiese. Ella, instigada por su madre, dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después, sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron, las gentes le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Dícenle ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándeme ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo.
Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzará a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaron, quedaron salvos, quedaron salvados. Palabra de Dios.